bienvenidas a La Pasión Mueve el Mundo, el podcast en el que exploramos el poder de la pasión creativa y nos sumergimos en historias de personas que hacen lo que aman y en el camino recorren senderos singulares, transforman su entorno y en ocasiones escriben algunas líneas de la historia. Hoy, más que nunca, necesitamos esa energía que nos mueve por dentro para mantener la esperanza y construir el mundo que queremos, empezando por nuestra casa, por Europa. Este es un espacio para ampliar la conversación sobre Europa y su futuro, y te invitamos a ti a formar parte de ella. Yo soy David Leal, soy economista y sociólogo y estoy encantado de invitarte a este viaje de descubrimiento, ofrecido por Europe Direct Aragón y el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, como parte de la serie La Europa que viene, en la que contamos con invitados de excepción y hoy también es el caso para explorar juntos algunas de las grandes transformaciones que atraviesa Europa en este tiempo tan complejo y fascinante que vivimos. En el capítulo de hoy abordamos un tema que desde que se publicó el informe Draghi en septiembre de 2024 está en boca de todos. Europa, territorio, emprendimiento. ¿Qué está pasando con las empresas europeas y su capacidad de innovar, con la competitividad de Europa y su economía en el escenario global? Vamos a hablar, ahora presentaremos a nuestros queridos invitados, cómo se pueden crear en Europa las condiciones para que las empresas más innovadoras del mundo surjan aquí, en territorio europeo. Y además hacerlo con un modelo propio, compatible con nuestros valores. Es decir, que no solo sea competitivo y genere beneficio, sino que tenga otros objetivos como la descarbonización, la sostenibilidad, el bienestar social y los aspectos éticos. El informe Draghi, que se titulaba El futuro de la competitividad en Europa, alertaba del riesgo de que Europa se quede estancada, de que la productividad se quede tan atrás que nos quedemos superados de forma permanente por los competidores, sobre todo de Estados Unidos y China. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Pues que para sostener el modelo de bienestar europeo tenemos que ser capaces de aprovechar y no ir en el vagón de cola de las próximas revoluciones tecnológicas, si no queremos entrar en una fase de declive, dice Draghi, potencialmente irreversible. Solo un dato antes de presentar a nuestros invitados: 3 de cada 10 emprendedores europeos se mudan al extranjero para buscar financiación a la hora de escalar su negocio. Y, dice Draghi, no es que falte talento, ambición o ideas en Europa, investigadores y emprendedores talentosos y valientes, pero se enfrentan a circunstancias que a veces hacen que no lleguen al mercado y que algunas de las ideas con mayor potencial no llegan a ver la luz del sol. Entonces ponemos el foco en ese tema y lo hacemos con dos invitados geniales. Estoy encantado de presentar a Isidro Lasso y a Alicia Asín. Bienvenidos los dos en primer lugar, Isidro, Alicia. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, David. Desde Bruselas y Zaragoza, ¿correcto? Sí. Correcto. Pues permíteme presentaros. Isidro Lasso Ballesteros, alto funcionario del European Innovation Council, del Consejo Europeo de Innovación de la Comisión Europea. Algunos amigos y conocidos lo describen como un startup evangelist, como un evangelista de las startups. No sé si sabías eso, pero bueno, es una persona muy respetada y muy querida en el entorno del emprendimiento innovador porque lleva 2 décadas dedicada, una amplia trayectoria en las instituciones comunitarias, pues apoyando a las startups, creando contextos que favorezcan pues, el crecimiento y el nacimiento de estas empresas en Europa. Él fue fundador de una startup en sus inicios, ha trabajado como consultor estratégico en el sector de telecomunicaciones y ha trasladado esa experiencia en el sector privado pues luego a las instituciones europeas, liderando iniciativas como Startup Europe, que conecta startups a nivel europeo, y otras cosas muy interesantes que nos va a contar y de las cuales ha escrito varios libros y artículos traducidos en múltiples lenguas. Muchas gracias por estar aquí, Isidro. Muchas gracias, David. Con todo lo que ha dicho, me doy cuenta de lo mayor que soy ya, pero bueno. Si he dicho alguna mentira, me corriges, pero No, está todo bien, pero muchas. O alguna inexactitud, claro. Lo que no sabía lo del evangelista startup, pero... Startup, sí. Eso no lo sabía, pero bueno. San Mateo, San Juan y San Isidro va a ser. Bueno. Alicia Sin, qué complicadas vuestras agendas. Alicia es una emprendedora zaragozana, referente nacional e internacional del emprendimiento innovador, ingeniera de formación como Isidro, fue cofundadora de la empresa Libelium en 2006.
Ha llovido ya, ¿eh? Sí, La sí. fundaste muy, muy, muy joven. Eso es realmente impresionante. Y es una empresa que despliega su tecnología en más de 120 países, especializada en el desarrollo de sensores inalámbricos aplicados a áreas como ciudades inteligentes, agricultura de precisión y gestión ambiental. Lo que más me gusta de presentar este podcast es que aprendo de cosas interesantísimas de las que no sé, de las que tengo todo por aprender. Alicia ha recibido muchos reconocimientos a su trayectoria emprendedora, como el Premio Nacional Joven Empresario, el Premio Mujeres Innovadoras de la UE, figura entre las 100 mujeres españolas más influyentes, y no sigo porque es que nos quedamos sin tiempo para el podcast y luego todos tus reconocimientos. Tienes un rol como conferenciante internacional y sobre estos temas de innovación y tecnología, y autora del libro muy recomendable, Toma el control de tus datos, y la idea de datocracia que nos vas a tener que contar mejor. Entonces, bueno, amigos, Draghi pinta un panorama un poco crudo, pero sabemos que hay buenas noticias también, y hay talento y hay ideas y hay muchas cosas que se están haciendo en Europa. Entonces, empiezo por ti, Siro. Por una parte más personal, desde vuestra trayectoria personal, ya que el podcast se llama La pasión mueve el mundo y empieza por una pasión. ¿Qué te movía a ti, Siro, para haber dedicado 20 años de tu vida a apoyar a las startups innovadoras? Además, has llegado a ser reconocido, esto lo digo yo y lo dicen otros, como una de las figuras más influyentes o quizás uno de los estandartes del apoyo a las startups en la comisión, en las instituciones comunitarias, ¿no? Y tú hablabas de este tema desde de que estuviera de moda. ¿Qué te ha llevado en esta trayectoria a dedicarte de esa manera y en proyectos como los que he mencionado, ¿no? Startup Europe, el European Innovation Council? Cuéntanos. Sí, bueno, muchas gracias, David, y un placer estar aquí con Alicia, con la que estuvimos trabajando al principio cuando creó Nivelio, porque, bueno, pues estuvimos ahí apoyando de alguna manera a ellos a través de un amigo común, Jorge Gasós, y que es también allí de Zaragoza. Y bueno, un placer compartir el podcast contigo, Alicia. ¿Qué me llevó a esto? Bueno, esto empezó en el 2010 en la Comisión Europea. Yo tuve la suerte de ser el que lo comenzó, y creamos al principio una red de los fundadores de las redes sociales, que en aquellos tiempos había en todos los países europeos. Estaba Twenty en España, pero en todos, luego ya todos desaparecieron. Y un poquito es lo que, bueno, pues ha sido un poquito la historia de muchas de las cosas que se han hecho aquí en Europa en temas de emprendimiento. Entonces, esto de las startups es un virus. Yo creé dos pymes de software avanzado con actuadores y sensores a finales de los años 90, pero yo siempre digo que eran pymes, no eran startups. El startup es como un virus que se te mete y es muy difícil sacarlo de ti porque la gente es súper optimista, cualquier problema encuentran soluciones, nunca, siempre están buscando, siempre se centran, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Y buscamos una solución. Muchas veces en política, en la administración pública, es más, tenemos que hacer esto y luego buscamos, bueno, ¿y cuál es el problema? O en investigación muchas veces se investiga algo y luego vamos a ver dónde lo aplicamos, ¿no? Entonces este enfoque es muy atractivo para mí. Y luego ya cuando yo tengo seis hijos, y entonces cuando empezaron a hacerse un poquito mayor, pues me fui dando cuenta de lo que luego Draghi ha puesto sobre la mesa, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que Europa iba, pues no iba hacia arriba, sino que iba más bien hacia abajo, ¿no? Y entonces aquí había dos alternativas. O mis hijos se van todos fuera a Europa a trabajar y vienen a Europa o a España de vacaciones, como creo que ha sido el Botín, dijo el otro día en Davos, ¿no? Europa como un museo, o hacemos algo para que mis hijos pues, puedan trabajar, ganar igual dinero en Europa que en Estados Unidos o en China, ¿no? Y entonces, pues eso fue un acicate particular para mí, y eso es lo que digo a mis compañeros, digo, si yo tengo tanta pasión por el tema de las startups, es porque honestamente creo que es la única solución para que Europa siga dando un nivel de vida razonable a sus ciudadanos, ¿no? Y por eso por lo que tengo tanta pasión y trato de hacer tanto en la comisión y fuera, porque no solo la comisión, son los Estados miembros, son muchas las cosas que tenemos que cambiar la mentalidad y las grandes empresas tienen que empezar a trabajar un poquito en plan startupero también. Hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar y el tiempo se nos está acabando.
El Draghi Report ha llegado ahora, pero tenía que haber llegado ya hace unos años porque estos datos estaban ya. Solamente un dato, David, que no está en el informe Repo, pero yo fui fellow en la Universidad de Cambridge muchos años y me gusta hacer mi propia investigación. Datos nominales, Europa significaba el 27% a finales de los años 90. Actualmente es el 15%, o sea, prácticamente la mitad. Estados Unidos en aquellos tiempos era como nosotros, o sea, entre los dos éramos casi el 60%. Estados Unidos sigue siendo el 25%. Estados Unidos se ha mantenido y nosotros hemos ido abajo, y Japón, y bueno, pues ese crecimiento es el que tiene sobre todo China, y en el futuro el problema es que India también está empezando a crecer grande, y es posible que el día que bajemos de ser el 15% al 10%, o bajemos del 10% de la economía mundial, ese día Europa será completamente irrelevante. Y hay un peligro grande que o se hacen las cosas muy distintas de como se han hecho hasta ahora, o vamos por ese camino. Y los que tenemos hijos, pues no es el mejor futuro para nuestros hijos. Pues tenemos este espacio ahora por delante para explorar eso que se puede hacer distinto, pero partiendo de lo concreto, las ideas abstractas y los análisis generales se ven también mucho mejor. Entonces, muchas gracias, Isidro. Cuéntanos tu trayectoria. Alicia, una cosa que me sorprende un montón de tu caso es que, o sea, has tenido un éxito, yo lo calificaría de excepcional. Montas una empresa, se convierte en una referente internacional, tiene casi 100 empleados, pero tú vienes de una ciudad de provincias, tú de Zaragoza, yo de Burgos, o sea que Alicia podría ser cualquiera, ¿no? Tú no Sí. estuviste en Silicon Valley con unas conexiones especiales. O sea, cuéntanos un poco tu trayectoria de cómo te surge la visión para Libelium, en qué consistía en esos inicios, y en este camino si puedes destacar alguna cosa que ha sido especialmente retadora en tu trayectoria como emprendedora y alguna especialmente gratificante también. Bueno, pues la verdad es que me gusta mucho eso que dices de Alicia podría ser cualquiera, porque verdaderamente yo lo digo muchas veces, ¿no? Que nos falta animarnos entre nosotros con referentes que veamos muy de andar por casa, muy cercanos, para que más gente se anime, ¿no? Que no vean los referentes multibillonarios en Silicon Valley y digan, sí, me gustaría ser, pero va a ser imposible, ¿no? En mi caso, yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza y con mi compañero de prácticas de entonces, basándonos en lo que era su proyecto de fin de carrera de terminar la carrera, pues decidimos transformarlo en una empresa. Y fue realmente un momento de pura ilusión e inconsciencia, porque recuerdo el día que estábamos hablando de fundar la empresa y me acuerdo perfectamente decir, claro, va a ser muy fácil de decir esta palabra, ¿no? Entonces, Inconsciencia. Bendita inconsciencia, porque hay veces que digo, ojalá, hay veces que me hacen la pregunta de, ¿te gustaría empezar ahora sabiendo todo lo que sabes? Y digo, no, si sé todo lo que sé no empiezo, porque muchas veces no eres consciente de que puedes superar determinadas cosas hasta que te pasan y lo consigues, ¿no? Y sin embargo, si lo experimentas de una forma más teórica y más lejana, piensas, no, yo no quiero estar en esta situación que no voy a poder salir, ¿no? Y sin embargo, cuando estás lo consigues. Entonces, Libelium ha sido un camino lleno de retos, de altibajos, momentos en los que hemos crecido muy fuertemente, momentos en los que hemos tenido que enfocarnos en ser más rentables, momentos en los que hemos tenido que reinventar el modelo de negocio totalmente. Libelium nació como una empresa de hardware y ahora que estaban dentro del Internet de las cosas, haciendo sensores ambientales, y a día de hoy somos una empresa que hace gemelos digitales basándonos especializados en el modelado medioambiental, o sea que hemos tenido un viaje bastante evolutivo, incorporando las nuevas tecnologías que han ido surgiendo. Y lo que decías de la gratificación, pues para mí es el saber que estamos creando valor para, en primer lugar, valor y riqueza para todas las personas que trabajan en Libelium. Y os voy a contar una anécdota que es muy, muy reciente.
tuvimos el otro día el evento corporativo y bueno, pues hicimos una pequeña cosa graciosa de hacer unas votaciones como los premios Naranja y Limón de quién es el más negociador, el más alegre, el más nuevo, el más tal, ¿no? Y a mí mis compañeros me dieron la banda de la más motivadora. Y será una tontería, pero lo pienso y a lo mejor es de los premios que más ilusión me han hecho en toda mi vida, porque me lo han dado mis compañeros, ¿no? Que al final son los que más te conocen. A los que están lejos los puedes engañar un poco más, ¿no? Porque la pantalla y el relacionarte a través del papel y de lejos, yo creo que eso lo aguanta todo, pero que los que tienes más cerca de verdad te hagan reconocimientos, aunque sean así humildes, pues eso es lo más gratificante que existe. Es increíble, la verdad, la historia. Y hablabas de cosas como el Internet de las cosas, los gemelos digitales para la gestión ambiental. ¿Qué pensáis que pueden aportar, bueno, y que están aportando, porque hablamos de realidades, las startups para no solo para la generación de riqueza, de puestos de trabajo, etcétera, de crecimiento económico, sino para resolver problemas sociales, como el cambio climático, la descarbonización, la desigualdad, problemas de salud, educativos, etcétera? No sé si puedes hacer un comentario de cuál crees que es el rol y el potencial de las startups. Y si puedes ponernos algún ejemplo desde Libelium, pues lo aterrizamos todo. Mira, hay un libro que era el único que decía Steve Jobs que tenía, que se llama Innovator's Dilemma, y que habla precisamente de cómo la innovación, cómo las empresas grandes están definidas por sistema para repeler la innovación. Porque al final, cuando tú haces algo totalmente disruptivo, necesitas encontrar un nuevo mercado, las cuentas de pérdidas y ganancias no están en absoluto claras, con lo cual tú no puedes ir a un consejo de administración de una gran empresa que está bien gestionada y bien gobernada y presentar semejante riesgo para un mercado que además dices, bueno, es que ya lo iremos viendo, porque como esto es tan nuevo, es que hay que ir buscando hasta el mercado, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy llamativo y que muestra precisamente el valor que tienen las startups, ¿no? A veces necesitas tener organizaciones muy pequeñas donde te saltas todas las normas grandes corporativas para poder hacer cosas que si no, no harías, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Libelium, si nosotros hubiéramos sido una gran corporación anclada en el modelo del hardware, Claro. no estaríamos haciendo hoy gemelos digitales, porque en el momento en el que tocó invertir y apostar por un proyecto de estas características, pues para una empresa más pequeña la oportunidad y el payback de eso está mucho más alcanzable, es mucho más cercano que si lo montas en una gran corporate, que siempre tienes esa barrera Claro. de mínimo 50 millones de euros en un plazo de tiempo bastante breve, o es que ni siquiera sales en la Excel financiera, ¿no? Y nadie quiere tener una línea de negocio que sale en el apartado de otros ingresos en la última página, ¿no? Porque evidentemente al final se acaban quitando esas inversiones. Claro. Isidro, ¿cómo ves a las startups europeas si lo comparamos con el ecosistema, por ejemplo, en Estados Unidos o en China? O sea, dice el informe Draghi, me resultó muy interesante que las 3 empresas que más invierten en investigación y desarrollo en Europa son 3 automovilísticas, que si no recuerdo mal son Volkswagen, Mercedes y alguna otra. Y en Estados Unidos son 3 tecnológicas, ¿no? Alphabet, Microsoft y ¿cuál es la otra? Y Tesla, creo. Son 3. En China también son tecnológicas. Alibaba, bueno, una distribución, Tencent y Xiaomi. Qué curioso, ¿no? Y dice, en Estados Unidos hace 20 años también eran la industria del automóvil la que más invertía en I+D+I. Sin embargo, esta ola tecnológica, la de la revolución digital que venimos pasando y la de la inteligencia artificial que pasa ahora, se liderará desde Estados Unidos únicamente. Europa, ¿cómo ves? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo ves el potencial de las startups europeas y el ecosistema emprendedor europeo en la ola de cambio tecnológico que viene?
Toda para hacer una tesis doctoral, pero Sí, ¿me puedes la lanzar pregunta, alguna idea, Isidro? la pregunta es porque no es como las ves ahora, sino como es el potencial. Hombre, en Europa tenemos una cosa muy buena que es talento. Lo tienen también los chinos, muchísimo talento en China. De hecho, pues ahora la tercera universidad a nivel mejor del mundo, detrás de Stanford y Harvard, es una universidad china. Es decir, que los chinos han mejorado mucho ahí. Pero en Europa también lo tenemos, ¿no? Entonces, talento significa potencial. Es decir, que potencial lo hay. Pero ya si me preguntas más la realidad o cómo veo yo el futuro, si Eso vamos es. a ser capaces de aprovechar ese potencial, porque potencial es el talento, es el dinero que hay en Europa, todavía hay bastante capital, que no se invierte en innovación, pero el capital está ahí. Es decir, potencial hay. Un sistema democrático que funciona relativamente bien, con sus cosas a mejorar, pero funciona. Es decir, que el potencial está ahí, pero que exista la voluntad por ejemplo, los grandes fondos de pensión o las grandes empresas en invertir en innovación y startups, pues esa es otra pregunta, ¿no? El, Estábamos hablando antes de lo que dices tú, las que invierten en investigación y en innovación. Bueno, pues tú me has dicho de que cuáles son las tres europeas, pero es que además si miras un poquito el detalle, ninguna de las tres invierte en startups, muy poquito. Invierten en investigación como se hacía hace 30 años en los departamentos de investigación. Has hablado de Volkswagen. Volkswagen en el 2019 tenía un problema muy grande, que es que los coches eléctricos, pues en el fondo son como un iPhone, es todo software. Entonces el software de ellos pues no podía competir con el chino o con el de Tesla. ¿Qué es lo que hizo? En el 2019, o sea, hace nada. En vez de trabajar con startups, creó un macro departamento en Volkswagen con más de 5.000 personas. A finales del año 2023, casi 2.000 millones de euros de pérdidas operativas. ¿Qué es lo que hizo el año pasado? Solo el año pasado. 5.000 millones para trabajar con una startup de software. La startup es americana, no europea, pero bueno, por lo menos ya ha cambiado el chip. Ya ha dicho, oye, es que la innovación que hago yo en mi gran empresa no puede nunca competir con la agilidad con la que se mueven las startups. Alicia lo ha dicho, ella se ha estado pivotando, que es la palabra que utilizan las startups, de empezando con hardware, acabando con software, y eso nada más que lo pueden hacer las startups porque las grandes empresas no tienen esa capacidad. Yo cuando estaba en Silicon Valley le preguntaba a la gente que lleva las adquisiciones de Google, que hace como 30 adquisiciones de startups al mes, le pregunto, bueno, ¿cómo convences al board de Alphabet, la empresa madre de Google, para hacer estas compras? Y me dice, bueno, es que en Alphabet prácticamente todos los miembros del board son fundadores de otras startups. Tú mira el board de Telefónica, o de Iberdrola, o de Volkswagen, a ver si encuentras alguna persona que haya creado una empresa. Nunca. Entonces, tú imagínate invertir, comprar una empresa que además muchas veces no la compran por la tecnología lo de menos, lo compran por las personas. Lo que ha dicho Alicia de esos premios, es que lo que importa son las personas. Por eso decía el potencial, sí, porque el talento lo tenemos. Mi ingeniero, mi hijo, tengo 6, los 2 primeros han hecho medicina, el tercero está haciendo ingeniero aeroespacial. Pues la formación es excepcional. Pero claro, ¿dónde se piensa ir? Pues primero pensaba ir a China, ahora está pensando quizá a Estados Unidos. No. ¿Y qué le digo yo? Pues lógicamente, como cualquier padre, quiero lo mejor para mi hijo, aunque sea funcionario europeo, y si lo mejor para él está en China o está en Estados Unidos, pues que se vaya. Lo comenté esto en una charla que di en Madrid, y cuando me senté en mi asiento de vuelta en el auditorio, la persona que estaba sentada a mi derecha, que está trabajando para una aceleradora placa and play americana, me dijo, oye, dile a tu hijo que sí, que vaya a esta universidad china, porque he estado allí 2 años yo haciendo el máster, genial, he aprendido, están súper avanzados, ¿sabes? Es decir,
que tenemos que cambiar muchas cosas, las grandes empresas tienen que empezar a invertir en startups, las administraciones públicas se tienen que tomar en serio. Lo estuve el otro día con Ammetre, un evento, dice que nos tenemos que empezar a tomar en serio las startups. Y es verdad, todavía no nos las hemos tomado en serio. La primera vez es ahora. La presidenta van der Leyen, ella personalmente está liderando este cambio en la Comisión Europea. Igual que en la anterior comisión, la prioridad número 1 era el Pacto Verde, ahora son las startups, pero es ella personalmente la que lo está haciendo. Tenemos una comisaria, ministro de startups. ¿Conoces algún otro país en los 27 Estados miembros que tengan un ministro de startups? ¿Tú te imaginas, David, en España que Pedro Sánchez pusiera un ministro de startups? Pues no sé, se lo comentaría igual en Estonia. No lo hay tampoco. No lo hay En Madrid tampoco. por lo menos tienen la mentalidad, pero es que aquí preguntas a las administraciones públicas, oye, ¿qué es una startup? ¿Cómo se diferencia una startup de una pyme? Yo lo sé porque yo que creé pymes, yo no creé startup, pero no saben. Entonces hay un trabajo muy, muy gordo que hacer. Potencial existe, pero si ese potencial se va a aprovechar realmente, tengo mis dudas. Dices, Isidro, que la nueva comisión convierte las startups en una gran prioridad estratégica, pero como estamos ya en harina analizando los problemas, os sugiero que escuchemos unas aportaciones que hemos grabado de emprendedores que hacen pequeñas aportaciones, son pequeños clips de audio que me han mandado por WhatsApp y que vamos a poder escuchar ahora. Uno montó su startup en California. Mira, esto se lo puedes pasar a tu hijo, Isidro, y puede ver lo que le espera. Sí. Otra es, la primera es experta en una gran empresa de ciberseguridad en Nueva York. Un analista financiero, experto en banca de inversión, con mucha experiencia en América Latina y Europa. Otra fundadora, emprendedora en serie, que ha montado 3 empresas, startups tecnológicas en Múnich, concretamente, en el área de bioquímica. Y finalmente un ingeniero de Airbus. Nos dan una pinceladita a la pregunta de qué diferencias observan entre Europa y otros y cómo funciona el emprendimiento en otras partes y alguna clave de qué creen que va bien o que debería cambiar. Vamos con ello y comentamos. Hola, me llamo Inmaculada y he trabajado en España, en el Reino Unido y en Estados Unidos también. Hay varias cosas que afectan al nivel de innovación en un país o en una empresa, o en Europa en este caso. El primero que me viene a la mente es el tema de la abundancia. Cuando la gente piensa que no hay recursos, tienden a ser tacaños, ¿no? Con dar oportunidades a la gente, con dar empleo, con potenciar ideas. Entonces yo creo que una cosa que habría que cambiar es la mentalidad, ¿no? Y pensar que somos abundantes, que hay suficiente, que hay para todos y que está muy bien dar oportunidades a la gente. Para intentar nuevas cosas, para darles trabajos, para probar ideas, abrir proyectos nuevos, etc. Y otra cosa que también corta las alas de la innovación es el miedo al fracaso. No hay que tenerle miedo a probar, ni a fracasar, ni a dar oportunidades. Es un tema cultural que subyace debajo, que somos más adversos al riesgo. Yo esto lo he vivido en primera persona después de montar 3 startups de alta tecnología, las 3. Pasas por momentos, ¿no?, que le llaman el Valle de la Muerte, que bueno, que se entiende casi como un proceso natural. Una startup nace, solo una de cada 10 va a ser una gran empresa y esta es la que tiene que hacer el retorno por el resto, ¿no?, de las empresas. Creo que dejamos escapar muchas oportunidades porque queremos invertir en ellas cuando ya están desarrolladas y lo que más cuesta precisamente es desarrollar tecnología que nadie ha desarrollado, que es totalmente pionera y nueva. Lo que más cuesta son los primeros años de desarrollo porque cuesta tiempo y cuesta dinero. Y esto va en contra de lo que se busca en un retorno de una inversión, que quieres el máximo retorno con la mínima inversión posible y en el mínimo tiempo posible. Por desgracia, compañeros míos emprendedores que tienen tecnologías muy competitivas y con un potencial enorme que no avanzan porque no se invierte en ello. La propia industria no está queriendo ver esas oportunidades y que lo ve todo como un riesgo, tecnología poco desarrollada, no interesante. Ven y habla conmigo cuando tengas la tecnología más desarrollada, pero es que lo difícil es llegar ahí. Saludos desde California. Bueno, soy Fermín, vivo aquí, he desarrollado una startup en el sector del clean tech, reciclaje de tierras raras. Para mí principalmente es el acceso al capital.
los fondos dedicados a Venture Capital o Capital Semilla en Europa dedicó 130.000 millones de dólares y en Estados Unidos se dedicaron 924.000 millones de dólares. Aquí es mucho más fácil levantar rondas. Cuando llegas a un nivel de ronda de financiación de tu empresa, que ya vas a unos niveles de 100, 200 millones, prácticamente en Europa es imposible. Ya te tienes que venir con fondos americanos. Entonces, para mí el reto de Europa en este sentido es cómo conseguir aumentar ese dinero dedicado a capital semilla o a venture capital, ¿no? Y luego, en mi experiencia, la segmentación del mercado. Aquí empiezas tu empresa en Estados Unidos, en el estado en el que estés, sea California o Texas y tal, y ya directamente entras, ¿sabes?, en un mercado de 330 millones de personas y que desde el primer día estás hablando con gente de Oregón o gente de Florida y tal. Y en Estados Unidos, al final, la Europa de los 27 es más o menos similar en población, ¿no? Pero con sus 27 países diferentes, con sus 27 idiomas. Trabajo en el mundo de banca de inversión y la verdad es que Europa cada día está más retrasada con Estados Unidos en innovación y apoyo a la innovación y la falta de un ecosistema de inversores que permita invertir con tamaño suficiente o con compromiso suficiente en las nuevas empresas. Igual que el sistema bancario está obsoleto, está tan regulado para evitar una crisis financiera que lo que ha pasado es que ya no financian muchas empresas nuevas, tienen que ser modelos súper testados para poder financiarlo. Y además que es que el sistema bancario europeo está tan fragmentado, son bancos tan pequeños en términos relativos comparado con los americanos o con los chinos, que incluso tampoco tienen tamaño para hacer frente a operaciones relevantes. Hola, soy Alejandro García Soto y trabajo como ingeniero en Airbus Alemania. Me gustaría poner como ejemplo de integración exitosa a Airbus como empresa europea y también como la empresa más competitiva e innovadora en el sector del transporte aéreo, incluso por encima de su rival americano Boeing. Airbus nació de la unión de 4 empresas nacionales y ha podido innovar en el marco europeo hasta llegar a la posición que tiene ahora, incluso adoptando socios nuevos, como es el caso reciente de Portugal. A pesar de la inmensa cartera de pedidos que tiene Airbus decide salir de su zona de confort, trabajar activamente en ideas innovadoras, ya sea reduciendo el peso del propio avión o con nuevos materiales y combustibles más ecológicos. Esta apuesta de Airbus por la innovación en la sostenibilidad arrastrará a otras empresas europeas y proveedores de Airbus a trabajar en la misma dirección, lo que abre una línea clara de desarrollo e innovación en Europa que hará líderes a muchas más empresas. Ole. Muchas gracias por ese interés, esa paciencia en escuchar todas las aportaciones. ¿Qué os han parecido, Alicia, en tu análisis de qué tendría que cambiar en Europa para que empresas como la tuya lo tengan más fácil, que tengan lo que necesario para desarrollar todo su potencial y para que se queden y escalen aquí? ¿Qué análisis haces? Bueno, la verdad es que se han tocado muchos puntos dentro de estos comentarios, ¿no? La fragmentación, tanto cultural como regulatoria, es un hecho y creo que tampoco tenemos mucho a hacer ahí, ¿no? Entonces, creo que es algo que tendríamos que aceptar e integrar. Pero sí que es cierto que una de las algo que no se ha dicho, pero que subyace, es que llega un momento en el que el problema es el tamaño de las empresas. Cuando hay veces que el problema es el acceso a la inversión, muchas veces es en las fases más tempranas, pero yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en Europa es a la hora de escalar esas compañías. La cantidad de empresas que yo me estoy encontrando que llevan 10 años facturando 1 millón, 1,5 millones, 1,2, de una manera lateral, que no son capaces de pasar ese umbral, es llamativo. La tecnología es interesante, sí, pero están condenadas a desaparecer porque en otro momento una empresa más grande que tiene más recursos y que tiene más capacidad de inversión, pues va a poder seguir desarrollando el producto y manteniéndolo a los niveles de innovación del mercado, ¿no? El problema es un problema de tamaño en todos los aspectos, porque España concretamente es un país ya no de pymes, es un país de micropymes. Y eso es tanto para la oferta como para la demanda. Porque si tú estás haciendo soluciones súper innovadoras de inteligencia artificial y demás, y
y al otro lado tienes empresas muy, muy pequeñas que tienen muy limitada su capacidad de inversión, pues entonces es muy difícil hacer que esa tecnología, por mucho que pueda facilitar esa competitividad, surta efecto, ¿no? Y nosotros esto lo vimos durante muchos años con el sector agro. Y con el sector de industria 4.0. Cuanto más pequeños son tus potenciales clientes, menos capacidad de inversión tienen. Por último, me quedo con algo que yo no sabía que Airbus había nacido de la fusión de 4 empresas, pero es algo que yo estoy diciendo a los 4 vientos en todos los foros en los que estoy. Creo que lo mismo que Alphabet creó esa estructura por encima para poder ser un paraguas contenedor de más empresas y en definitiva ser una empresa mucho más fuerte, creo que es lo que nos falta en Europa. Tendríamos que buscar fabricar campeones tecnológicos y, ¿por qué no, de una manera artificial empezamos a buscar qué empresas podríamos fusionar? Pero busquémoslo activamente. ¿Cómo podemos hacer que 2 empresas que están facturando, un grupo de empresas que facturan 5, 10, 2, pues de repente nos hagan una empresa que factura 30 y luego 50 y luego 200 millones, ¿no? Eso es en lo que tendríamos que estar invirtiendo en mi opinión. Y por último, dado que en ausencia de esos grandes gigantes que traccionen la demanda en Europa, en muchas ocasiones en Europa lo que tenemos es la administración pública, tendríamos también que repensar el modelo en el que estamos financiando proyectos. Europa es un sitio donde es muy fácil encontrar 100.000, 200.000, 300.000 euros para todo el mundo, pero quizá difícil conseguir 200, como decían en los clips, para una única empresa, ¿no? Y nos falta el realmente terminar de atrevernos, dejar de intentar repartir para todo el mundo y favorecer y buscar cuáles son esos campeones, ¿no? Que es una tarea difícil, pero bueno, yo pongo aquí mi carta a los reyes y como está Isidro escuchando, pues yo siempre que alguien escucha digo el mensaje que creo. Parece como que los temas que salen como más clave es esa integración de los mercados en Europa, facilitar el acceso a la financiación, esa cultura de aportar por ideas que hasta que no inviertes en ellas no sabes el éxito que van a tener. Y la tercera, también un elemento que ha salido varias veces y que lo menciona reiteradamente el informe de Draghi, es el exceso de burocracia o de trabas regulatorias, ¿no? Uh-huh. Isidro, ¿qué te sugieren los comentarios que has escuchado? ¿Qué análisis haces tú? Y ya recogiendo el guante que lanza Alicia, ¿qué programas desarrolla la Comisión? ¿Qué está haciendo Europa en relación a todos estos problemas? Si hay una persona adecuada para acercarnos a esa Europa que está ahí, yo creo que eres tú. Gracias, David. Bueno, he estado tomando nota de todo lo que han dicho estos. Es que son muchas cosas. Los emprendedores que son al final, como Alicia, los que realmente saben. Nosotros los funcionarios, aunque hayamos montado empresas en el pasado, no sabemos, y lo que tenemos que hacer es escuchar y escuchar además sobre todo a los founders, ¿no? a los creadores de las empresas, no tanto a los directores generales ni sino al que ha creado empresa, porque eso es lo que necesitamos, crear riqueza y crecimiento en Europa, ¿no? Se ha dicho algo que es un tema cultural y es cierto, eso es quizá lo más difícil de cambiar, pero también se puede cambiar. O sea, hace 5 años nadie hablaba del cambio climático en Europa y empezamos con el Green Deal y Greta con todo lo que hizo tal, y ahora pues para mucha gente es lo más importante que existe, ¿no? Pues igual, si te diste cuenta, David, el informe Draghi utilizó una palabra que solo habíamos utilizado en la Comisión Europea hasta ese momento con el cambio climático, que era decir que la falta de competitividad es un riesgo existencial para Europa. Uh-huh. Entonces, es posible que cambiemos y que a lo mejor en 5 años esta cultura que pensábamos que no se podía cambiar, pues a lo mejor la hemos cambiado, ¿no? Se habla de acceso a capital, rondas de más de 1.000 millones, de más de 100 millones. Se habla, han dicho también que cada vez estamos más retrasados. El sistema bancario no es para startups, eso lo sabemos, ninguna startup saca dinero de un banco, eso está clarísimo. Uh-huh. Pero tenemos algunos líderes, algunos casos de éxito como Airbus, ¿no? Pero que trabajan mucho con muchas startups, ¿no? Se habla de que unió mucho, pero ellos sí que han sido capaces de cambiar el chip, quizá por eso, porque es una empresa relativamente nueva, sabe que la única manera de innovar era trabajando con startups.
Alicia ha hecho cosas muy interesantes, como que es que la fragmentación está ahí, somos 27 Estados miembros y aunque vamos paso a paso, pero si queremos esperar a tener un mercado similar al americano, seguramente que entonces ya seremos menos del 10% de la economía mundial y seremos completamente irrelevantes. Y entonces subir de ahí, pasar de ahí para arriba, hombre, para abajo será difícil, bajar más, pero es posible que lo que dice Alicia sea la realidad, es lo que hay, vamos a adaptarnos a ellos, ya si nos van haciendo las cosas más sencillas, pues mejor, pero si no, no utilicemos eso como una excusa para no innovar, ¿no? El problema de escalar, que lo han dicho los vendedores y Alicia también lo dice, ese es el gran problema que tenemos en Europa, capacidad de buscar campeones tecnológicos. Alicia, esto lo dice también Macron, pero va en contra de toda la política de la Unión Europea, que es la DJ Competition. La Unión Europea se basa en favorecer a los consumidores, no a las grandes empresas, y para favorecer a los consumidores se había pensado siempre que mejor que haya muchos competidores de un tamaño relativamente mediano, de modo que no haya monopolios. Pero si queremos jugar quizá en la Champions League, pues a lo mejor hay que empezar a tener algún Real Madrid. Yo es que soy del Madrid. Algún Real Madrid en Europa a nivel tecnológico, ¿no? Y que pueda... está muy bien, a lo mejor, bueno, pues no tienes ningún Real Madrid, tenemos todos equipos pequeñitos y muy bien. En Madrid la gente jugará a nivel de español muy bien, pero si queremos jugar la Champions League y ganar algo, y sobre todo el efecto tractor que tiene sobre toda la economía, que a lo mejor hay que empezar a pensar, oye, si queremos favorecer a los consumidores, a lo mejor es que tenemos que tener estas grandes empresas porque generan empleo para que la gente, o sea, la mejor ayuda social, yo siempre he creído, es generar empleo de calidad para la gente. Entonces, a lo mejor, pues, en vez de pensar en que, esta no es la posición de la Comisión, que quede muy claro que nosotros seguimos pensando en la competencia, etcétera. Pero lo que ha dicho Alicia, pues es quizá otra realidad, igual que antes la fragmentación está ahí, pues aquí, si queremos jugar la Champions League, tendremos que hacer cosas, permitir fusiones entre empresas que ahora actualmente no se pueden hacer, ¿no? Has hablado de inteligencia artificial, ¿no? Y de los champions que van a surgir en el futuro, muchas grandes empresas que no conocemos ahora y que van a surgir. No sé si conocéis, bueno, Alicia seguramente, y tú quizá también, David, pero muchos somos oyentes a lo mejor, ¿no? Anthropic. Anthropic es la startup que está detrás del LLM, modelo de, no sé cómo se dice en español, el Large Language Model de Claude. Claude es como ChatGPT, ¿no? Bueno, pues el dinero no lo ha sacado ni de los bancos ni de fondos de inversión. El dinero, por ejemplo, 5.000 millones se lo ha dado a Amazon, una gran empresa. Estaba hablando antes, Volkswagen ha dado 5.000 millones a una startup de software americana. Es decir, que el dinero está aquí. Como he dicho antes, potencial está aquí. El dinero lo tenemos. Lo único que no se invierte de momento donde tiene que hacerse. Anthropic ha conseguido otros 2.000 millones de Google y ahora, la semana pasada, o hace un par de días, ha anunciado otros 1.000 millones. Es decir, no están levantando dinero de los fondos de inversión. Los startups están empezando a cambiar también en Estados Unidos y supongo que lo veremos en Europa dentro de poco. Empezar sobre todo a sacar dinero de las grandes empresas, porque además necesitan no cientos de millones, necesitan miles de millones para desarrollar estas cosas de inteligencia artificial. Y ese dinero no lo tienen los fondos de inversión, lo tienen las grandes empresas. Un tema interesante, leí el otro del chairman de Goldman Sachs diciendo cómo ahora ya las startups tampoco están saliendo al mercado, porque ya no necesitan salir al mercado, primero porque están consiguiendo mucho dinero, sin el mercado me refiero a la bolsa, sin tener que ir a la bolsa. O sea, por eso vemos una reducción de los IPOs, ¿no? Que pensamos que porque no, es que las startups no están queriendo hacer IPOs, primero porque consiguen dinero en el mercado privado, y segundo, porque están consiguiendo que las stock options que dan a los empleados sin tener que salir a bolsa a la empresa, los puedan vender en mercados secundarios. Es decir, que si la bolsa deja de tener un papel importante en la financiación de las empresas, parte de la democratización que hubo en los últimos 30 años de que todo el mundo es accionista y propietario de alguna empresa, eso se va a empezar a perder. Y eso puede tener unos impactos también a nivel democrático muy importantes. Es decir, que son cosas que están sucediendo. Esto, por ejemplo, yo me he enterado o he empezado a meterlo dentro de mi cabeza en las últimas semanas o meses, y tenemos que
conseguir que este thinking llegue a los decision makers en Europa y en todos los Estados miembros y sobre todo, para mí lo más importante, en las grandes empresas. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea en relación a todo esto? Igual que hace en la vida de Brian, ¿qué hacen los romanos por nosotros? ¿Qué hace la Unión Europea por los emprendedores y emprendedoras como Alicia? Nuestro papel es facilitador. Alicia lo ha dicho, nosotros no podemos dar 5.000 millones a una startup por 7.000 como Anthropic, ¿no? Para crear Cloud, ¿no? Que mucha gente ni lo conoce. Eso no podemos hacerlo nosotros. Nuestro papel es facilitador. Entonces, facilitado pues con las grandes empresas, empujarles a que inviertan en startups. Yo otro día estuve en un evento en el que estaba la nueva vicepresidenta ejecutiva Birkunen con el CEO de SAP, Nokia y de Ericsson. El más mayor era el de Ericsson, el único que hablaba de startups, de innovación, de ecosistemas a tope, eso sí. Los otros dos seguían, fíjate que el de SAP es bastante joven, pero yo me quedé muy decepcionado porque nada más que hablan de su trozo, como estaba la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y muchos funcionarios europeos, sus problemas del negocio. En su caso eran los sovereign clouds, las nubes donde se guardan los datos que se consideran que son estratégicos para la soberanía tecnológica de los Estados miembros. Y el de Nokia hablando de sus routers y demás. El único que tenía una visión de decir, oye, tenemos que cambiar las cosas también en las empresas, era el CEO de Ericsson, ¿no? Entonces, concretamente, ¿qué es lo que está haciendo la comisión? La presidenta, sobre todo, thought leadership. Hablando ¿Cómo, perdón? No sé cómo se dice en español, Alicia, que líderes de pensamiento, liderarlo. campeones de nuevas ideas. Es la que rompa los esquemas y la que diga, oye, estuvo en Davos, no sé si viste a otros jefes de Estado o presidentes que estaban allí y hablaban de otras cosas. Ella habló de startups. Startups. La presidenta de la Comisión Europea. Si escuchas a Xi Jinping o a Biden, Obama o a Trump, ellos iban hablando de startups muchísimos años. Sí. Europa es la primera vez que ha ido una presidenta de la Comisión Europea a Davos a hablar de startups. Cuando aceptó el cargo fue el Parlamento Europeo, votó a favor del nuevo colegio de comisarios y ella tuvo que presentar a todos los 26 comisarios. A la primera comisaria que presentó fue la comisaria de startups. Y además hizo hincapié, es la primera vez en la historia que tenemos una comisaria dedicada para startups en la Unión Europea. Ha creado ella también un project group que se llama, que es un grupo en el que va a haber 6 comisarios, no funcionarios, no, 6 comisarios en los que van a estar discutiendo solamente del tema de startups y scale-ups. No va a haber un project group para investigación, no va a haber un project group para 200 otras cosas que te pueden venir a la cabeza, lo va a haber para esto. Es decir, que va a estar el vicepresidente ejecutivo francés, Journet, Birkunen, la finlandesa, va a estar el comisario McGrath, el comisario, la comisaria Albuquerque del tema de Capital Market Union, va a estar el comisario de productividad, Dombrovskis, todo ello liderado por la comisaria de startups. Eso es a nivel más alto. A nivel de funcionarios, ha creado ella una task force con más de 40 funcionarios de todos los servicios. Y el enfoque que queremos adoptar es whole government approach. Es decir, no es un ministerio, sino que todo el gobierno tiene que trabajar sobre ello. Vamos a crear, se va a anunciar próximamente, un foro con 50 founders de empresas, aceleradoras, inversores, porque queremos escucharle y hablar con toda esta gente. De todos los 27 Estados miembros van a tener 1 o 2 personas cada uno en este grupo. Vamos a anunciar antes de verano la primera estrategia europea sobre startups y scale-ups. Para final de año vamos a lanzar el Innovation Act. Todos habréis oído del CHIPS Act, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero va a haber un Innovation Act por primera vez en la historia. Va a haber una regulación sobre innovación, no una comunicación, no, una regulación sobre innovación. Se va a crear el 28th Regime. Hablaba Alicia del tema de escalar. Vamos a crear este 20 regime, lo que significa es una ley. 28, ¿en qué consiste? El régimen 28, perdona, lo decía en inglés. El régimen 28, perdona, David, es que tenemos 27 regímenes para crear empresas en Europa, con sus leyes de insolvency.
no sé cómo se dice en español. Insolvencia. Sí, Insolvencia. ujú. Bueno, todo está a nivel de 27. Vamos a crear este nivel, régimen con su ley de empresa, de creación de empresa, de insolvencia, etcétera, que va a ser el régimen 28. Los 27 y que va a estar limitado para las empresas innovadoras, ¿no? Pues esto, sobre todo, no es tanto para que la startup pueda crecer de un país a otro, porque como dice Alicia, las startups, y eso es el enfoque positivo que siempre tienen, la fragmentación está ahí, lo aceptamos. Si tenemos que crear 27 entidades legales en los 27 países, lo creamos. Bueno, eso no va a ser necesario con esto, porque va a estar en el régimen 28, pero lo más importante es que muchos inversores de fuera de Europa y de Europa no invertían en startups europeas porque tenían que aprender, porque claro, si tienes 27 entidades legales, tienen que aprender 27 legislaciones. Obligaban o recomendaban a las startups europeas irse a Estados Unidos al estado de Delaware, es uno pequeñito, pero sus abogados se conocen de memoria la legislación de ese estado americano y no tienen que conocerse. Y en Europa vamos a conseguir lo mismo, que los inversores extranjeros y los europeos solo se tengan que conocer la de su país si son europeos y el 28 y el régimen 28, y con eso será suficiente. Es decir, vamos a hacer muchas cosas, pero de nuevo, como digo, no solo somos nosotros, son los Estados miembros, y para mí lo más importante a fecha de hoy, porque es lo que más rápido puede cambiar, son las grandes empresas. Las grandes empresas. Alicia, tú con todo esto que nos cuenta Isidro, ¿cómo ves a tu empresa, Libelium, creciendo en Europa? ¿Crees que sean las condiciones o andas mirando ya de reojillo como para dar el salto al charco? ¿Dónde ves el futuro sin revelarnos nada que no se pueda saber? Bueno, yo creo que Libelium tiene mucho futuro en intentar sumar partners y compañeros de viaje dentro de Europa. De hecho, el proyecto en el que estamos ahora, nosotros adquirimos una compañía que dio la casualidad que además era española, con lo cual la adquisición fue más sencilla, pero eso ha sido de lejos una de las mejores cosas que le ha pasado a la compañía, ¿no? El incrementar de manera inorgánica, de golpe, nuevo talento, nuevas habilidades y también nueva facturación, ¿no? Que te permite esa ansiada escala. Yo creo que tenemos que seguir apostando por aprovechar todos los fondos que existen en Europa y en España también, para ser capaces de concentrar, si no viene promovido por las administraciones, sí hacerlo desde las empresas, tener ese foco en los movimientos inorgánicos y en las fusiones con empresas que puedan ser iguales a nosotros, pero que, bueno, pues dejando que tengamos capacidad de ser ambiciosos por encima de nuestros egos, ¿no? Y que muchas veces cuando dices esto, lo primero que la gente te dice, va a ser imposible, ¿cómo vas a juntar culturas, personas? ¿Quién es el CEO al día siguiente? Bueno, pues tenemos que tener una ambición mayor que nuestro ego, ¿no? Y a nivel tecnológico, porque bueno, pues al final Libelium está jugando en el tablero de juego de los datos y de la inteligencia artificial, pienso que tenemos que aprovechar también las oportunidades que se nos están poniendo delante, ¿no? La inteligencia artificial en estos momentos parece que es esa revolución industrial nueva que la potencia que la domine va a ser la siguiente gran potencia mundial, y los demás pues están condenados a ir hacia abajo. Pero España, Europa tiene una posibilidad con los espacios de datos, que son todos estos marcos y todas estas herramientas que se están creando, donde lo que se están haciendo es facilitar la interoperabilidad de esos datos, la gobernanza y también esas transmisiones y sacar el máximo potencial de los datos. Si tenemos la capacidad desde Europa, desde luego la carrera de la IA ya la hemos perdido y bueno, lo mismo que lo de la fragmentación hay que asumirlo, lo de que la carrera de la IA la hemos perdido hay que asumirlo también. Pero la buena noticia es que la IA funciona con datos. Entonces, bueno, pues lo mismo que hay grandes industrias tractoras que funcionan con petróleo y estados que no tienen
que no tienen esas industrias tractoras, pero sí tienen la llave de acceso al petróleo y eso les permite seguir teniendo una gran relevancia en el tablero mundial, pues con esa misma analogía, si Europa, y en esto sí estamos siendo pioneros, consigue que los espacios de datos, que todo ese modelo de gobernanza sea, y toda esa innovación en torno a la interoperabilidad y al intercambio de los datos, no solamente la regulación, se genere toda esa innovación en Europa, vamos a tener la llave que abre y cierra esas otras industrias, con lo cual vamos a poder tener capacidad de relevancia y además vamos a ser capaces de tener nuestra opinión sobre con qué valores se debe innovar y se deben aplicar esos datos a otras tecnologías. O sea que soy optimista en el sentido en el que veo que sí tenemos una oportunidad de tener relevancia tecnológica en el mundo. Si tuvieras que resumir, lanzar un mensaje, y cerramos con esto el capítulo de hoy, un mensaje a las autoridades europeas que nos pueden escuchar o a otros inversores o de las grandes industrias que las hemos mencionado también, ¿qué mensaje lanzarías? Aprovechando además que tenemos ahora Isidro y luego lo compartimos en nuestras redes y nuestros colegas, bueno, todo el público puede participar en la conversación. Isidro, vete pensando la respuesta porque te voy a preguntar lo mismo. Un mensaje que tú lanzarías a los emprendedores o emprendedoras en potencia que nos estén escuchando. Mira, el mensaje principal sería tomáoslo en serio. Tomaos en serio la necesidad de colaborar con startups y con scale-ups. Y eso para las grandes empresas significa invertid en ellas y intentad tener una relación respetuosa de igual a igual. Muchas veces vemos como, y esto en muchos foros de startups se dice, hay mogollón de Innovation Days, de Open Challenge por parte de las grandes empresas que al final lo que buscan es que las startups trabajen gratis o casi gratis para ellos. Con lo cual no hay una verdadera vocación de que esas startups escalen, sino de que realmente la innovación se incorpore en sus grandes empresas, ¿no? Cosa que tampoco sucede, ¿no? Y tomárselo en serio a nivel europeo y a nivel institucional, yo remarco el mensaje de buscar campeones europeos. La Unión Europea, Isidro lo ha dicho muy bien, tiene que ser un facilitador. Bueno, pues busquemos programas que faciliten las fusiones de empresas que a lo mejor ahora no se conocen, pero que juntas de repente pueden a lo mejor construir algo que empiece a mirar de tú a tú va a ser muy complicado, ¿no? A las grandes empresas americanas o chinas, pero que quizá ya no miren desde tan abajo, sino que cada vez empiecen a mirar desde más alto. Y la Unión Europea tiene que estar en su rol de facilitadora poniendo todos los instrumentos, tanto de búsqueda y matchmaking, como de financiación para todos esos procesos que muchas veces son complicados y también de asesoramiento para llevarlos a cabo. Genial. Isidro, minuto de oro. Bueno, pues dos mensajes. Uno para los emprendedores, jóvenes o no, comeros el mundo. No tenéis límite si estáis bien preparados y trabajáis duro. No tenéis ningún límite. Y a los políticos y a las grandes empresas, escuchar a los emprendedores. Pensar, reflexionar qué es lo que se ha hecho tan mal en Europa en los últimos 30 años para que Europa esté actualmente ante este reto existencial a nivel de competitividad. Reflexionar qué es lo que se ha hecho y pensar cómo de grande tiene que ser el cambio en las actuaciones tanto de políticos, administraciones públicas y grandes empresas para apoyar a estos emprendedores que quieren comerse el mundo y que se lo van a comer el mundo aquí en Europa o se van a ir a China o a Estados Unidos o a India o donde quieran. Esos serían mis dos mensajes, tanto para los jóvenes, los emprendedores jóvenes o no, como para políticos, administraciones públicas y grandes empresas. Pues muchísimas gracias. Se me ha pasado la hora volando. Es un placer auténtico conversar con vosotros y me quedo con mucha más esperanza, optimismo y sentido de la posibilidad. Iluso, podrían decir, pero yo soy un europeísta convencido, un gran amante
de Europa es algo que lo llevo en la sangre, que lo siento muy, muy intensamente, y es un continente que hemos superado enormes retos en nuestra historia, mucho mayores que estos, y podríamos decir, es que Europa está en una fase de declive histórica ya y es irreversible, el destino está escrito, pero yo no lo creo. Hay una raíz cultural, una cultura humanista, un talento, servicios públicos, un sistema que permite que mucha gente haya desarrollado grandes capacidades, y si hay tapones de botella que impiden que esas startups, que al final no es más que un dispositivo para que la creatividad de las personas, ¿no?, para que su talento pueda expresarse de una manera que contribuya un valor a la sociedad, de manera que le beneficie también a él, pues creo que traer espacios como este en que podamos observar el tapón del derechas y del revés y de ver cómo se pueden desbloquear estas cosas y cómo facilitar, ¿no?, cómo desarrollar esa sensibilidad hacia el talento de las personas. Y bueno, muchas gracias, Isidro, por ese rol tuyo como defensor, como estandarte y espartano, el lanza en ristre, defendiendo estas causas. Es algo como muy quijotesco, ¿no?, muy español. Y Muy Alicia, burgalés, yo que soy de Burgos y con el muy Cid ahí burgales. estuvo ahí peleándose contra el rey y contra todo cuando pensaba que hacía lo que tenía que hacer, pues aquí un poquito estamos en ese plan. Y Alicia, como tú has mencionado y como te escuché en otras entrevistas, historias como la tuya, que son historias promedio, dices, pero en realidad son excepcionales, pero que vienen de contextos que nos demuestran el potencial de todo eso. Gracias por desarrollarlo aquí también y por mostrar por inspirar a mí personalmente, seguro que Isidro también, a los que nos están escuchando y a otras muchas personas. Nada más que añadir. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, un placer Muchas haber gracias, estado aquí. Alicia, por haber compartido este tiempo con vosotros. Un placer. Y nos vemos en el próximo capítulo de La Pasión Mueve el Mundo.